Cordial saludo, bienvenidos a este módulo de diseño de sistemas productivos del programa de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual en la Universidad de Antioquia. Vamos a tratar un caso para que nos hagamos una idea de lo que se puede hacer con un diseño de sistemas productivos. Y ese caso entonces lo vamos a enfocar en lo que fue el proyecto para diseñar el nuevo bloque 19 de la Facultad de Ingeniería al interior de la Universidad de Antioquia. En antaño teníamos un bloque de un solo piso y había grandes necesidades de espacio en la Facultad de Ingeniería y en la Universidad de Antioquia. Nos dimos entonces a la tarea de rediseñar ese bloque 19 que nos permitiera entonces albergar allí a más estudiantes, a más profesores, y vamos a hacer entonces un recorrido de lo que fue este proceso. Para ello entonces vamos a hablar un poquito de las necesidades de espacio que se requerían, del equipo de trabajo que se conformó, del proyecto como tal, de algunas situaciones que hay que estar superando a medida que los proyectos avanzan, entre ellos el tema relacionado con la cafetería y el horno de cubilote. Y vamos a ver entonces el video de cómo quedó diseñado ese nuevo bloque 19 que requería la Facultad de Ingeniería. Sea lo primero entonces recordar que todo diseño, por pequeño o grande que sea, es un proyecto. Y eso implica que debe seguirse todo un proceso, desde su parte inicial de diseño, concesión, negociación, hasta su parte final, cuando ya tengamos construido ese nuevo diseño y podamos entrar a funcionar e interactuar con él. Entonces no hay proyecto pequeño ni grande en esta área que no se deba concebir como un proceso. Y como proceso, como proyecto, existen muchas metodologías. Una de ellas que seguimos en este caso fue la metodología o los pasos que nos recomendaba el método CRIT, que planteaba, primero, definir el problema o proyecto. Segundo, recolectar información sobre ese proyecto. Luego hacer un análisis crítico de esa información, escoger las mejores o la mejor alternativa de solución. Seleccionarla entonces, luego implementarla, ejecutarla, llevarla a cabo y después seguir haciendo evaluación y seguimiento. Este fue entonces lo que se siguió en la Facultad de Ingeniería. Es de recordar entonces que la planificación de un diseño de una nueva planta es una decisión a largo plazo, por ende es estratégica, vale dinero, ¿ok? Y entonces tenemos que pensar en hacerla de la mejor manera. Y en nuestras empresas la podemos hacer con nuestro propio recurso o contratándolo con asesores externos. Este proyecto se decidió hacer con el personal interno de la Facultad de Ingeniería y se involucran entonces diferentes actores, en el cual estén ingenieros industriales, ingenieros electricistas, ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, ingenieros electrónicos, etcétera. O sea, que haya un grupo interdisciplinario que manejara el proyecto. Se tenía entonces un jefe o coordinador del proyecto que se encargaba de la parte organizativa y se tenía todo un equipo que lo iba a estar respaldando y apoyando en toda la parte técnica para poder sacar avante esa planificación de la planta. De esa manera entonces se toma la decisión de iniciar este proyecto. Hay que resaltar que como trabajamos con personas, y en este caso la Universidad de Antioquia, siempre vamos a encontrar resistencia a todo cambio. Esa resistencia puede ser una resistencia activa, pero también puede ser una resistencia pasiva. O, bajo otras temáticas, pueden haber otros tipos de resistencia. Hay que tener entonces claro esas resistencias que se pueden dar para darles manejo, para darles solución y para que el proyecto no se vaya a quedar estancado y pueda llevarse a feliz término. Ese era el bloque 19 en su momento y esto era lo que tendríamos entonces, bloque 19, tendríamos que
entrar a rediseñar. Como veíamos que era una construcción que llevaba muchos años y que era de un solo piso, lo mejor era tumbarla y construir de nuevo ese nuevo bloque que nos estábamos soñando. De allí otras imágenes de ese bloque 19 de la Facultad de Ingeniería, de ese proyecto que nos íbamos a embarcar en el año 2005. Allí entonces lo primero que nos encontramos cuando se inició el proceso del bloque 19 y de empezar a tumbarlo era que había una cafetería nueva que se había hecho hace unos 3 o 4 años y que con el nuevo proyecto eso implicaba también que se debería tumbar. Y entonces había que hacer las gestiones respectivas para no caer en un detrimento patrimonial, de tumbar una cafetería que había valido cierta cantidad de dinero y que 3 o 4 años después ya no iba a estar. Entonces lo primero fue solucionar, resolver ese impasse, esa situación que se presentó allí. A lo largo de los diferentes proyectos que tienen que ver con la distribución en planta o con el diseño de los sistemas productivos, tenemos que ir superando diferentes situaciones que se van presentando y es allí donde los equipos pues entran a resolver esta situación. Otro problema que teníamos que resolver era con todos los equipos que había al interior de ese bloque actual, dónde ubicarlos, dónde instalarlos, mientras se tumbaba y se construía el nuevo bloque. Entonces había que concebir en ese nuevo diseño un espacio, un área de donde guardar, donde almacenar todo lo que había en este bloque para poder entrar a tumbarlo. Si esa parte no se hubiera concebido, hubiera sido otro obstáculo que resolver. Y nos encontramos otro problema adicional, y es que en el bloque 19 había un horno de fundición, un horno inmenso, hecho en la Facultad de Ingeniería, y se le conocía como el horno de cubilote, y en el lenguaje, digamos, del común en la facultad se le conocía como el dragón, porque hacía mucho ruido cuando estaba funcionando y emanaba bastantes gases a la atmósfera cuando se hacía allí fundición. ¿Dónde ubicarlo entonces? Hace parte de ese proceso de negociación. Como vemos ahí, la mera base del dragón ocupaba casi un piso de altura y entonces entramos a una decisión estratégica. ¿Ese horno de cubilote va a quedar en el nuevo bloque o se va a ubicar en un bloque distinto? Es una decisión que hace parte de la negociación que se debía hacer. Primer problema resuelto entonces, conseguimos una bodega afuera de la universidad y allí se trasladó todos los equipos con los que se contaba en ese bloque en ese momento. Resuelto entonces el problema 1. Cuando se empezó el proceso de ejecución, hubo una situación que menos mal no pasó a mayores y fue que alguien quitó una viga de amarre del techo y parte de ese techo se desplomó. Pueden ustedes imaginarse si hubiese habido personas dentro del bloque o alrededor de él, hubiéramos tenido lesionados. Entonces hay que tener mucho cuidado con que las personas que van a estar haciendo la obra tengan el conocimiento, la competencia, la experiencia necesaria para poder llevar a feliz término esa obra y evitarnos situaciones como estas que pueden llegar a tener grandes repercusiones en nuestros proyectos. Se continúa entonces con la obra, se hace el proceso completo para demoler ese bloque 19, lo que había allí. Todo el proceso, todo debe estar dentro de un proyecto debidamente contabilizado para no tener dificultades a futuro. Podemos ver entonces en las imágenes que han ido transcurriendo cómo fue todo ese proceso para poner a punto el terreno y poder iniciar la construcción y el nuevo diseño de ese bloque 19 como nos lo habíamos planteado. Habíamos planteado que teníamos un tema que discutir y era dónde ubicar ese horno de cubilote, ese horno de fundición que contaba la facultad. En el proceso de negociación se tomó la decisión de que ese horno de cubilote iba a quedar en el bloque 19 que se iba a diseñar. En este caso vemos ahí entonces
los planos del primer piso, donde tenemos entonces el auditorio de la Facultad de Ingeniería, que sería este que está aquí, y este sería una plazoleta con zonas verdes que está al frente. ¿Ok? Vamos a tener entonces laboratorios a ambos lados. ¿Ok? Y por aquí vamos a tener la circunvalar de la universidad que viene por este lado. Ese sería entonces el primer piso, con laboratorios, con el auditorio, con una zona verde, con la zona de ingreso y en la parte de atrás la circunvalar. En el segundo piso entonces íbamos a tener aulas de clase, el espacio donde va a estar aquí el auditorio, la zona verde para que haya suficiente luz y suficiente circulación a través de los espacios. Y el espacio que se dejó para instalar y ubicar allí el horno de cubilote, y aquí por este lado entonces tendríamos la circunvalar. Tercer piso, un diseño muy similar al segundo, después del proceso de negociación, donde tenemos entonces corredores para que haya buena circulación y puedan transitar los estudiantes, y aulas en el tercer piso, y el espacio para el horno de cubilote que ocupaba entonces 3 pisos de altura. Ese era el tercer piso. Y el cuarto piso íbamos a tener entonces algunas salas de reuniones y oficinas de profesores, en el cuarto piso. Ese fue entonces el diseño del bloque 19 después de haber transitado por todo el proceso de diseño y de negociación. Se tuvieron en cuenta entonces todo lo que tiene que ver con los temas de capacidad que se ven dentro de diseño de sistemas productivos. Tuvimos en cuenta los 8 factores que plantea Richard Mutter, como es el factor maquinaria y el área que ésta ocupa, el factor material y el área que ocupa, el factor espera o almacenamiento y el área que ocupa, las personas que iban a estar en este bloque. Tuvimos en cuenta el tema o factor movimiento, el factor edificio, el factor cambio y el factor servicio. Después de ese recorrido entonces a lo largo de lo que fue este proceso de concesión, de negociación y luego de implementación o construcción del nuevo bloque 19, se llegó a que este iba a ser esa estructura. Y lo segundo que hicimos fue construir entonces o hacer una animación que nos permitiese ver cómo iba a ser ese diseño antes de concebirlo. Vamos entonces a ver a continuación esa animación, ese video de lo que fue el bloque 19 en todo su proceso de concesión hasta vender la idea.
Hasta aquí este recorrido por este caso de lo que fue el diseño de sistemas productivos del bloque 19 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.